Hola a todos, mi nombre es Javier Martín, soy el coordinador de la asignatura de urgencias y emergencias y nada, daros la bienvenida. Hoy es la segunda clase que teníamos preparada de repaso de la asignatura y bueno, como os dije el día anterior, hoy vamos a tratar aspectos relacionados con el shock, la sepsis. Vamos a volver a revisar otra vez el algoritmo del coma, pero ya mucho más centrado en el aspecto de las intoxicaciones agudas, y vamos a dar una pincelada sobre el tema de la sumisión química, que es un aspecto que desgraciadamente está muy de actualidad en los servicios de urgencias, y todo aquello que está en actualidad en los servicios de urgencias puede pasar por la cabeza de un preguntador de la asignatura de urgencias, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues hoy vamos a revisar de la misma manera que la clase anterior, basándonos en preguntas sencillas, preguntas típicas, pero que nos ayuden a ver aquellos aspectos en los que tengo que fijar mucho más la atención en la teoría y que me pueden ayudar en un momento determinado a encontrar la respuesta correcta. Vamos a empezar con el primer caso clínico. Fijaros, es un varón de 25 años. Acude a urgencias por un cuadro de instauración brusca de dificultad respiratoria. El paciente ha sido diagnosticado de una faringoamigdalitis y ha iniciado tratamiento con amoxicilina. A la exploración está orientado y afebril. Tiene una tensión arterial sistólica de 85 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto y una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto. Y un dato muy importante, y la piel está roja y caliente. ¿Cuál es el tratamiento que realizaría en primer lugar? A, adrenalina; B, dopamina; C, dobutamina; D, noradrenalina. La respuesta correcta es la A, la adrenalina. Fijaros que en este caso, y ahora revisaremos, lo que estamos viendo es un paciente que está en una situación de shock, ¿de acuerdo? En una situación de shock, en un paciente que está con una infección y que ha tomado tratamiento con amoxicilina, ¿de acuerdo? Y está en una situación de hipotensión, taquicárdico y con la piel roja y caliente. Y esto hace el diagnóstico diferencial con el shock anafiláctico, que como sabéis, el tratamiento de elección es la adrenalina intramuscular, no subcutánea, intramuscular. Vamos a revisar la definición del shock. Recordad que el shock es un síndrome, es decir, es una presentación clínica que puede tener diferentes causas y que produce una disminución de la perfusión tisular, resultado bien de un fallo de aporte o de una inadecuada utilización de oxígeno por los tejidos. Inicialmente, los mecanismos de compensación neurohormonal mantienen la perfusión de los órganos vitales, pero si esto no se mantiene en el tiempo, al final acaba ocasionando la isquemia, el daño celular, el fallo orgánico y la muerte. Y un dato muy importante, estamos hablando de disminución de la perfusión tisular, es decir, un paciente puede estar en shock y puede no estar hipotenso, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, en los pacientes mayores, de edad muy avanzada, con antecedentes de hipertensión, pues probablemente en una circunstancia de bajada de la tensión arterial muy por debajo de su situación basal, puede estar originando una situación de hipoperfusión tisular, pero no siempre se ve acompañada con una situación de hipotensión. Lo digo porque la hipotensión frecuentemente acompaña el shock, pero no es el marcador es la hipoperfusión. ¿Y dónde vemos los criterios de shock? Pues que el paciente tiene una hipoperfusión central y podemos ver una alteración de nivel de conciencia, que el paciente esté taquipneico, que esté taquicárdico, que tenga, y esto es muy importante, una hiperlactacidemia, es decir, un lactato por encima de 4, que tenga disminución de la diuresis o que el paciente tenga, como decía, tensión arterial sistólica por debajo de 90 o 60 o por debajo de 60 la tensión arterial media, pero en pacientes fundamentalmente mayores que tengan un descenso de 30 o 40
milímetros de mercurio respecto a la basal. Y estos son signos que me pueden hacer pensar que el paciente está en shock. Pero un paciente que está en shock, la definición la da la hipoperfusión tisular. ¿Y cómo hago el diagnóstico diferencial? Pues recordar que ya hablamos el día anterior, en la clase del día anterior, en el tema del politraumatizado, la diferencia entre el paciente con un shock de causa obstructiva o un paciente con shock hipovolémico. Aquí lo que tenéis que acordaros de cara a la pregunta MIR, que un paciente que tiene una presión venosa yugular aumentada o tiene un shock cardiogénico o tiene un shock obstructivo, ¿de acuerdo? La diferencia entre ambos al final será que me aparecerá el pulso paradójico o el signo de Kussmaul. Pero cuando tengo una presión venosa no aumentada, el paciente puede tener una hipovolemia o el paciente puede tener un shock distributivo. Siempre que aparezca en la pregunta TEST que la piel está caliente y roja, lo que va a tener es un shock distributivo. Por eso os decía que era muy importante intentar identificar ese dato en la pregunta. Con lo cual yo creo que este esquema os puede servir de gran ayuda a la hora de afrontar un caso clínico. Y esto es fundamental. Es decir, cuando un paciente está en shock, tengo que tener una presión arterial sistólica por encima de 90 o 100 o una presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio. Y esto es obligado para mantener la perfusión de órganos. Además, habrá que frenar cualquier tipo de circunstancia para frenar la disfunción multiorgánica y, sobre todo, tratar la causa etiológica. Respecto al manejo, siempre fluidoterapia y lo vamos a hacer con cristaloides, ¿de acuerdo? Excepto, y lo vimos en la clase anterior, cuando el shock hipovolémico sea por pérdida de sangre, que ahí tenemos que priorizar siempre la sangre, pero si estamos en la fase de extrahospitalaria o estamos en una fase inicial del hospital donde no tenemos sangre cruzada y podemos empezar con cristaloides. Con lo cual, quedaros siempre con la idea que en un paciente shock siempre hay que poner cristaloides, excepto ¿cuándo? Cuando el volumen intravascular está asegurado. ¿Y eso cuándo ocurre? En el shock cardiogénico. Cuidado en el shock cardiogénico, porque la sobrecarga de volumen no le viene bien al shock cardiogénico, excepto en algunas circunstancias puntuales que no vienen al caso y que los van a explicar mejor en la clase de cardiología. Pero, por ejemplo, en un infarto del ventrículo derecho, a veces hay que hacer alguna situación de sobrecarga de volumen, pero no estamos hablando de cosas muy específicas. Estamos hablando de la generalidad, de lo que me ayuda a contestar una pregunta TEST. Con lo cual, cuando un paciente esté en shock, plantearos que siempre le podéis poner volumen, ¿de acuerdo? Fluidoterapia, con cristaloides, ¿de acuerdo? Excepto, y con mucha precaución, en el shock cardiogénico. Además, habrá que valorar la transfusión si el paciente está anémico o tiene un hematocrito por debajo de 30, ¿de acuerdo? En cuanto a las drogas vasoactivas, lo primero que hay que hacer siempre es reponer volumen. Y si tras la reposición de volumen no mejora la tensión, me puedo replantear el tratamiento con drogas vasoactivas. Y esto recordarlo bien, la adrenalina intramuscular es el vasoactivo de elección en el shock anafiláctico. 2. La noradrenalina es de elección en el shock séptico y en el shock cardiogénico. Y por último, la dobutamina es de uso en el shock cardiogénico, sobre todo cuando hay disfunción ventricular. Y la dopamina no ha demostrado efectos beneficiosos. A veces se pone en dosis inotrópicas, pero la dopamina, hoy por hoy, para el MIR, no ha demostrado un uso beneficioso, con lo cual es muy importante que ante una pregunta con un shock anafiláctico siempre lo identifiquéis con la adrenalina. El shock cardiogénico, si tiene disfunción ventricular, os podéis plantear la dobutamina y si tiene una situación de que no responde, el siguiente paso es la noradrenalina, ¿de acuerdo? Y en el shock séptico, el vasoactivo de elección siempre es la noradrenalina. Además, habrá que corregir las alteraciones ácido básico y
En aquellos pacientes o en un caso clínico que veáis que el paciente está hipotenso, que le ponen volumen y que no mejora, y que le ponen aminas y no mejora, a veces se hace un tratamiento de prueba con hidrocortisona. ¿Para qué? Porque a veces la insuficiencia suprarrenal es una causa de hipotensión mantenida que no responde a volumen y aminas y responde muy bien a corticoides, ¿de acuerdo? Con lo cual, en un caso clínico, os podrían poner un caso de un paciente que está en situación de shock, que le ponen fluidoterapia, que le ponen aminas, que no mejora, y si me puede parecer que hay que descartar una insuficiencia suprarrenal, siempre tenerlo en vuestra cabeza cuando hay un shock refractario a fluidos o a soporte vasoactivo. Y esta diapositiva es muy importante, porque además me puede ayudar a contestar múltiples preguntas. Y fijaros, esta es una pregunta real que ha caído en un examen de urgencias y dice, ¿cuál es el tratamiento de elección del shock anafiláctico? A. Adrenalina 0,5 dilución 1 por 1000 vía intramuscular. B. Adrenalina 0,5 mililitros dilución 1 por 10 vía intravenosa. C. Adrenalina 0,5 mililitros dilución 1 por 1000 vía subcutánea. Y D. Adrenalina 1 mililitro dilución 1 por 100 vía intramuscular. Si recordáis, hace unos minutos os he dicho que la adrenalina es de elección por vía intramuscular, ¿de acuerdo? Por tanto, eso me eliminaría la opción B y la opción C. Siempre hay que poner media ampolla, es decir, 0,5 mililitros y la dilución es de 1 por 1000, con lo cual siempre quedaros con adrenalina por vía intramuscular y se empieza por media ampolla en una dilución de 1 por 1000. Vamos a la siguiente pregunta y a la siguiente cuestión porque vamos a hablar de un aspecto muy importante y es la identificación de la sepsis y de un tipo específico de shock distributivo y es el shock séptico. Y para ello vamos a ver una serie de preguntas y luego nos vamos a centrar en los criterios diagnósticos, que también os digo que es un aspecto muy preguntable del examen MIR. ¿Cuál de los siguientes criterios del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es incorrecto? A. Frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto. B. Temperatura mayor de 38 o menor de 36. C. Frecuencia respiratoria mayor de 20 respiraciones por minuto y o presión de CO2 menor de 32 milímetros de mercurio. Y D. Leucocitos mayor de 12.000 o menor de 4.000 o presencia de un más de 10% de callados. Recordar que la respuesta es la A. Frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto. Ahora lo veremos. Si recordáis, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica era muy importante para definir antiguamente la presencia de sepsis, ¿de acuerdo? Y sepsis era igual a un síndrome de respuesta inflamatoria más la presencia de infección. Y para ello era necesario 4 criterios. Y por eso lo he traído aquí para recordarlo. Uno era la frecuencia, pero la frecuencia no era taquicardia, era frecuencia mayor de 90 latidos por minuto. La temperatura era correcta y era fiebre o hipotermia, era la taquipnea, expresada como una frecuencia respiratoria mayor de 20, una presión parcial de CO2 por debajo de 32, o la presencia de leucocitos, leucopenia o la presencia de callados. Pero aquí lo he traído para recordar lo que era el antiguo criterio de sepsis, y era la presencia de SIRS más la presencia de infección. Pero actualmente, como sabéis, las nuevas definiciones de sepsis han incluido un nuevo criterio, y es la presencia de 2 o más puntos del SOFA basal. Y para ello, a la hora de identificarlo, hay 2 escalas, el Quick SOFA y el SOFA. Y el Quick SOFA es la que utilizamos a la llegada del paciente al servicio de urgencias. ¿Por qué? Porque no es necesaria
una analítica de sangre para identificar al paciente. Y por tanto vamos a introducir una serie de preguntas que creo que pueden ser importantes a la hora de fijar este concepto. Fijaros, ¿cuál de los siguientes criterios del Quick SOFA es incorrecto? A. Frecuencia cardíaca. B. Escala de coma de Glasgow. C. Frecuencia respiratoria. D. Tensión arterial sistólica. Y la respuesta correcta es la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca formaba parte de la definición de SIRS, pero no forma parte de la definición del Quick SOFA, porque son el nivel de consciencia, la frecuencia respiratoria y la tensión arterial sistólica. Y para ello, antes de seguir con la siguiente pregunta, quiero que os quedéis con esta imagen. Los criterios diagnósticos del Quick SOFA, del sofá de 3 plazas, son 3. Hipotensión sistólica, alteración de nivel de consciencia y taquipnea. Los puntos de corte, ¿cuáles son? Pues taquipnea mayor o igual a 22. Segundo, tensión arterial menor o igual a 100. Y tercero, alteración del nivel de consciencia menor o igual de 14. Es verdad que cuando se derivaron inicialmente los criterios, se puso como punto de corte el Glasgow menor o igual a 13, pero después se validaron en un subgrupo de pacientes porque, como sabéis, la escala de coma de Glasgow, que tanto gusta preguntar en el MIR y que estoy seguro que de ayer a hoy ya habéis puesto en vuestro escritorio, la diferencia entre 14 y 13 puntos es muy difícil de identificar, con lo cual al final era preferible saber si el paciente tiene un Glasgow normal, que es de 15, o no tiene un Glasgow normal. Segundo, la frecuencia respiratoria se subió a 22, el punto de corte, y la tensión a 100. Si el paciente tiene 2 o más puntos, es un paciente entonces que tiene una mortalidad aumentada, ¿de acuerdo? Y en ese paciente es cuando nos tenemos que plantear hacer una analítica y hacer una aproximación inicial de los bundles de la sepsis, ¿de acuerdo? Pero antes de llegar a ese punto, vamos a la pregunta anterior y luego seguimos insistiendo en este punto. Perdonad. Y vamos a la siguiente pregunta y luego haremos énfasis en estos aspectos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones define el concepto de shock séptico según las definiciones del tercer consenso internacional? A. Sepsis con lactato sérico mayor o igual a 4 milimoles litro. B. Sepsis con vasopresores y lactato sérico mayor o igual a 2 milimoles por litro. C. Sepsis con presión arterial menor de 60 milímetros de mercurio y lactato sérico con mayor o igual a 2 milimoles litro. Y D. Sepsis con hipotensión tras adecuada resucitación de fluidos. Y fijaros que la respuesta correcta es un paciente que ya tiene los criterios de sepsis, pero que además necesita vasopresores después de haber hecho una adecuada resucitación de fluidos y permanece con una hiperlactacidemia, con un lactato mayor o igual a 2 milimoles litro. Fijaros que si pasamos al esquema anterior, y este esquema es muy importante, es muy importante y muy preguntable porque además es novedoso. Fijaros que cuando viene a urgencias un paciente con sospecha de infección, lo único que tengo a la llegada para valorar ese paciente, porque todavía no tengo una analítica, ¿de acuerdo? Ni tengo una placa, ni tengo un electro, lo tengo es el motivo de consulta, lo que tengo es el motivo de consulta y la valoración hemodinámica del paciente. Por tanto, fijaros que con el nivel de consciencia, es decir, la escala de Glasgow, la frecuencia respiratoria y una primera tensión arterial, me permite saber si el paciente tiene menos de 2 puntos, lo que tengo que hacer es ir tranquilo, una monitorización clínica. Si tiene un Quick SOFA de 2 o más puntos, es decir, tiene 2 de los 3 sitios del sillón ocupados, entonces es cuando me tengo que plantear si el paciente, hacemos una valoración inicial y tengo que hacer una primera aproximación en ese paciente
con sepsis. Y para ello lo que hago es un SOFA. Y si el paciente tiene 2 o más puntos, y digo del SOFA basal, entonces es la definición de sepsis. En ese paciente lo que tengo que hacer es una adecuada reposición de volumen en la primera hora. Es decir, una adecuada reposición de volumen. Si una vez que he asegurado el volumen intravascular de ese paciente para mantener una presión arterial por encima de 65, necesito vasopresores y además tiene hiperlactacidemia, ese paciente cumpliría los criterios de shock séptico. Y recordar que ha desaparecido la antigua definición de sepsis grave. Y fijaros, para aquellos que en algún momento de su vida, de la carrera, o en algún momento anterior hayan oído de los antiguos criterios de sepsis y por eso lo traía a colación la primera pregunta, antiguamente la definición de sepsis era SIRS más infección. Ahora es sospecha de infección más 2 o 3 puntos en el Quick SOFA o 2 o más puntos del SOFA. Y esa es la definición de sepsis. Desaparece la definición de sepsis grave y ahora exclusivamente lo que tenemos es la definición de shock séptico. Antiguamente era sepsis más hipotensión después de una adecuada reposición de volumen y actualmente es que cumplan los criterios de sepsis más que después de haber adecuado el volumen el paciente siga con más de 2 de lactato y necesite vasopresores para mantener una presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio. Vamos con la siguiente pregunta, y esto es un tema muy importante. Fijaros que en 4 horas de urgencias que vamos a ver, la probabilidad de poder acertar algún tipo de pregunta es muy alta. Es una asignatura que yo diría de alta rentabilidad, de alta rentabilidad. Por tanto, de verdad, cuando os digo mirar bien esta pregunta, es una pregunta potencialmente muy importante y que os puede ayudar a contestar preguntas de urgencias y preguntas de infecciosas. Y fijaros en esta pregunta, en la valoración de un síndrome febril en urgencias se debería considerar la indicación de ingreso o al menos mantener al paciente en observación y la extracción de hemocultivos sí. La procalcitonina es mayor de 100 miligramos mililitro. B. La procalcitonina es de 0,1-0,5 nanogramos mililitro. C. La procalcitonina es mayor de 5 miligramos mililitro. Y D. La procalcitonina es mayor de 1 nanogramo mililitro. Esta pregunta es muy difícil, pero es muy importante que revisemos este esquema. Y este esquema son los biomarcadores en los pacientes con neumonía, ¿de acuerdo? Pero son biomarcadores en el seno de un paciente con infección, ¿de acuerdo? Entonces fijaros que la procalcitonina tiene varios puntos de corte, ¿de acuerdo? 0,05, 0,1005, 0,85, 1, mayor de 5, mayor de 10. Quedaros fundamentalmente la pregunta que os he hecho. Un paciente con una procalcitonina mayor de 1 nanogramo mililitro es un paciente que tiene predicción de bacteriemia, indicación de ingreso, mayor mortalidad y devolución a sepsis y shock séptico. Luego, si el paciente tiene una procalcitonina por encima de 5, mayor mortalidad, por encima de 10, probabilidad de ingreso en UCI. Pero quedaros con la idea de la que la PCT, la procalcitonina mayor de 1, es un punto de corte, ¿de acuerdo?, de predicción de bacteriemia, indicación de ingreso y devolución a sepsis y shock grave. Si me tuviera que saber otro punto de corte, me quedaría con el de 0,05, porque me ayuda a diferenciar entre la causa viral y entre la causa bacteriana, ¿de acuerdo? Luego hay otro biomarcador, y ya vamos a hablar de él brevemente, y es el ProADM. ¿Y qué es lo que me tengo que aprender del ProADM? Del ProADM me tengo que aprender que es un biomarcador que en un punto de corte que está por encima de 1,5, ¿de acuerdo? Es un marcador que se asocia a muerte y que se asocia a la necesidad de ingreso. Es decir, el ProADM alto, la prodomedulina, me sirve para predecir la necesidad
de ingreso, con lo cual si en un caso clínico me dicen que un paciente tiene un ProADM alto, de acuerdo, por encima de 1,5, es un paciente que requiere ingreso. Si me dicen que tiene un paciente una procalcitonina por encima de 1, cuidado porque es un paciente que requiere ingreso o al menos observación con probabilidad de bacteriemia y de evolucionar más a un shock séptico. La PCR sabéis que es un marcador de inflamación y que a mayor PCR existe mayor probabilidad de tener una infección grave, pero no diferencia tan bien como la procalcitonina, ¿de acuerdo? Y además tiene una cinética peor para la evolución clínica y por tanto es un biomarcador que en comparación con la procalcitonina no puede competir a ese nivel, ¿de acuerdo? Porque la PCR me mide tanto el proceso inflamatorio como el proceso infeccioso. Es verdad que no todos los servicios de urgencias disponen de procalcitonina, pero una procalcitonina contra una PCR no hay comparación en cuanto a la diferenciación del proceso vírico y bacteriano y en cuanto a la cinética que me permite ver cuando hace de efervescencia de acuerdo a la infección y un buen control. Pero sí quiero que os quedéis con otro biomarcador muy importante y es el tema del lactato. Es decir, sabéis que un lactato por encima de 2 es un paciente que lo teníamos en los criterios de shock séptico y está indicando hipoperfusión, ¿de acuerdo? Pero un paciente con un lactato por encima de 4, cuidado, porque es una mortalidad muy elevada, ¿de acuerdo? Entonces, quedaros con un lactato por encima de 2 ya es grave, por encima de 4 o aún mayor gravedad. La PCR es un biomarcador fundamentalmente inflamatorio que se asocia a mortalidad, pero lo que me diferencia mejor entre una infección viral y una bacteriana es la PCT en el punto de corte de 0,05. Por encima de 1, indicador de bacteriemia, indicador de sepsis grave, y shock séptico y necesidad de ingreso. Y quedaros que la proamedulina, el ProADM, es un biomarcador que se asocia fundamentalmente cuando está por encima de 1,5 a la necesidad de ingreso hospitalario, ¿de acuerdo? Esto es una tabla sacada de un modelo de infección que es la neumonía, pero es útil para la infección. Vamos a la siguiente pregunta, perdón. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto al manejo del shock séptico es correcta? ¿De acuerdo? Los objetivos hemodinámicos en las primeras 6 horas son una presión venosa central entre 8 y 12 y una diuresis mayor de 0,5 mililitros kilo minuto. B. El tratamiento antibiótico debe iniciarse en los primeros 10 minutos de la llegada a urgencias. C. La primera medida para la estabilización hemodinámica es la obtención de una vía central. Y D. El tratamiento vasoactivo de primera elección es la adrenalina. La respuesta correcta, como todos sabéis, es decir, los objetivos hemodinámicos en el shock séptico en las primeras 6 horas es que el paciente tenga una presión venosa central normal, es decir, que tenga una adecuada reproducción de volumen y que el paciente esté orinando. El tratamiento antibiótico no se debe iniciar en los primeros 10 minutos, sino se debe iniciar en la primera hora. Y la primera estabilización hemodinámica no es el poner una vía central, sino es la administración de fluidos. Y ya veremos que el tratamiento de primera elección, ya lo sabéis, es la noradrenalina. Y esto es muy importante, tan importante, y ahora veremos los bundles de la sepsis y el shock séptico, y de hecho los preguntaron el año pasado en las preguntas MIR, vamos a ver otra pregunta para fijar conceptos. Fijaros, entre las medidas generalizadas de estabilización hemodinámica y de soporte del paciente con shock séptico, señale la respuesta incorrecta. A. Perfusión de fluidos en forma de cristaloides para mantener una presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio. B. Valorar el uso de ibuprofen en caso de depresión miocárdica. C. Transfundir plaquetas si el número de plaquetas es menor de 50.000 en caso de coagulación intravascular diseminada. Y D. Tratamiento con insulina para mantener una glucemia por debajo de 25 miligramos por decilitro. Recordar, o sabéis, esta pregunta no es fácil, ahora la explicamos, transfundir plaquetas si el paciente está por debajo de 50.000 en caso de sospecha de CID. Fijaros que dentro de la estabilización hemodinámica en un paciente con shock séptico, ya hemos dicho que es muy importante la perfusión con cristaloides para mantener una presión arterial media por encima de 65. Esa es fácil. Y si el paciente necesita vasoactivos en una situación de depresión miocárdica, es verdad que el vasoactivo de elección es la noradrenalina, ¿de acuerdo? Pero en una situación de depresión miocárdica, es decir, de fallo cardíaco, se podría asociar la dobutamina.
Y una cosa muy importante, es decir, se ha visto que el tratamiento intensivo con insulina para mantener niveles de glucemia en torno a 110 no mejora la supervivencia que si se hace un manejo más conservador. Lo que sí se ha visto en cualquier proceso que la hiperglucemia reactiva, tanto en el paciente diabético como no diabético, con valores por encima de 180, se asocian a peor pronóstico. Y eso ocurre en el infarto, eso ocurre en el ictus, eso ocurre en la infección y eso ocurre en cualquier proceso en los servicios de urgencias. Con lo cual, siempre que aparezca la hiperglucemia reactiva, y digo, tanto en el paciente diabético como en el no diabético, es un criterio de mal pronóstico. Respecto a la opción C, que es una pregunta un poco compleja, es decir, cuando un paciente tiene una CID, que esto a veces ocurre en el seno de una sepsis, y lo que estás viendo es que el paciente tiene un aumento de los dedímeros, una hipofibrogenemia, y ese paciente empieza a tener afectación hemorrágica o trombótica y se asocia a trombopenia, es decir, el criterio para transfundir plaquetas está en 10.000, ¿de acuerdo? Por debajo de 10.000 plaquetas. Y lo que no parece claro, porque sobre todo en algunos ámbitos anglosajones, el punto de corte lo ponen en 20.000, pero no está en 50.000 para la transfusión de plaquetas, ¿de acuerdo? Y lo que está prohibido es poner el ácido tranexámico, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo que tenéis que quedaros con esta pregunta es sobre la importancia del manejo del shock séptico. Tanto es así que vamos a por otra pregunta para fijar conceptos. Es decir, un varón de 57 años acude a urgencias por un cuadro de tos y expectoración de 72 horas de evolución. A la exploración está desorientado y tiene una temperatura de 37,5, presión arterial sistólica de 110, frecuencia cardíaca de 110, frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto y saturación de oxígeno del 94%. En lo que respecta al cuadro que presenta la paciente, ¿cuál de las siguientes medidas se deberían llevar a cabo en la primera atención? Fijaros que es un paciente con un cuadro infeccioso, que está desorientado, es decir, ya tiene una alteración del Glasgow, la temperatura, la presión 110 y la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria por encima de 30, es decir, tiene 2 puntos del Quick SOFA. Suero salino fisiológico, 500 mililitros en las 3 primeras horas, hemocultivos, noradrenalina, amoxiclá, 875 por vía oral. Y fijaros que la respuesta correcta es hemocultivos. Y una pregunta parecida cayó el año pasado dentro de los bundles de la sepsis y el shock séptico. Fijaros que el suero salino en las primeras horas hay que poner mayor cantidad de volumen. Los hemocultivos siempre hay que hacerlos en la primera hora. La noradrenalina, en este paciente ahora mismo no hemos hecho una adecuada reposición de volumen y tampoco nos han dicho que el paciente requiera en estos momentos vasoactivos. Y el tratamiento antibiótico siempre, y digo siempre, se debe administrar en la primera hora por la vía intravenosa. Este esquema resume el tratamiento inicial que tenemos que tener con los pacientes en la primera hora cuando tienen el diagnóstico de sepsis. Y vamos a repasarlo. En primer lugar, medir el lactato. Además, siempre que el lactato esté por encima de 2, se recomienda repetirlo periódicamente, cada hora. ¿Por qué? Porque el aclaramiento del lactato nos indica que el paciente está teniendo un buen curso clínico. Además, siempre hay que obtener hemocultivos y además cultivos de aquellos focos sospechosos antes de la administración del antibiótico. En tercer lugar, hay que administrar antibióticos de amplio espectro en función del modelo de infección y siempre por vía intravenosa. Además, hay que iniciar la resucitación con fluidos. Se recomienda una administración rápida de 30 mililitros por kilo de cristaloides en aquellos pacientes que están en una situación de hipotensión o hiperlactacidemia por un valor de 4 o más milimoles litro. Y además aplicar vasopresores, ya lo sabéis, de elección la noradrenalina. Si el paciente tiene hipotensión o tras la resucitación de fluidos, es decir, cuando hemos o hemos asegurado que el paciente tiene un volumen intravascular adecuado,
con el objetivo, y esto es muy importante, de mantener siempre una presión arterial media mayor o igual a 65 miligramos de mercurio. Este esquema probablemente es complejo como a la hora de que pensemos que nos lo van a preguntar en el MIR, pero lo quería traer a colación de lo que estábamos hablando, y es que los pacientes que tienen criterios de sepsis, ¿de acuerdo?, o de shock séptico, siempre hay que sacar hemocultivos. Pero hay que sacar hemocultivos en alguna otra circunstancia. Pues fijaros, si el paciente no tiene los criterios clásicos de sepsis o tiene un Quick-SOFA por debajo de 2, se recomienda sacar hemocultivos si tiene unos niveles de procalcitonina por encima de 0,5. Recordar que os dijimos en la pregunta previa que aquellos pacientes con una procalcitonina por encima de 1 tenían alto riesgo de bacteriemia. Hoy por hoy se recomienda siempre sacar hemocultivos en los pacientes con sepsis, pero si no cumplen los criterios de sepsis, están indicados en aquellos que tienen una procalcitonina elevada, porque se asocia a mayor riesgo de bacteriemia. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes medidas no realizaría para valorar la respuesta a volumen en un paciente con shock de etiología desconocida? A. Variación del índice cardíaco tras sobrecarga de fluidos. B. Variación con la presión del pulso con las maniobras de Valsalva. C. Medición de la presión arterial media. D. Test de elevación pasiva de miembros inferiores. La respuesta correcta es la medición de la presión arterial media. Esta pregunta es muy compleja, pero es posible porque además es un aspecto de gran uso clínico en los servicios de urgencias, y es saber en un paciente que vamos a hacer reposición o resucitación con fluidoterapia si ese paciente va o no a responder a los mismos. Fijaros que solo el 50% de los pacientes responde a fluidoterapia. ¿Por qué? Porque hay pacientes, y podéis saber el esquema en la parte inferior, que en aquellos pacientes que probablemente tengan una disfunción cardíaca o que puedan tener sobrecarga de volumen, esos pacientes, si les incorporamos volumen a esa situación clínica, además de no va a responder, puede ser iatrogénico y empeorar el pronóstico. Por tanto, cada vez es más importante saber en un paciente que vamos a hacer una reposición de volumen, saber si el paciente va a responder o no, es decir, si el volumen intravascular está disminuido. Hoy por hoy tenemos, y lo hablamos en la segunda vuelta, en las primeras clases que dimos de urgencias cuando hablamos de ecografía, sobre que había parámetros indirectos en la ecografía que me podían valorar o ayudar a valorar el volumen intravascular. A ver si nos acordamos. Por ejemplo, ¿os acordáis del diámetro de la cava? Es decir, si la cava está entre 1,5 y 2,5 y colapsa, ese paciente está con un volumen intravascular adecuado. Si el paciente está por debajo del 1,5 y colapsa con inspiración más del 50%, ese paciente podríamos incorporarle fluido. Pero si un paciente está por encima de 2,5 centímetros y no colapsa, ese paciente en principio no sería recomendable infundirle fluidos. ¿Qué ocurre? Que la vena cava inferior a veces puede estar dilatada por otras causas y no solamente por la sobrecarga de volumen, por ejemplo, si un paciente tiene una hipertensión pulmonar. Por ello, existen también otra serie de parámetros clínicos a pie de cama que intentamos predecir si ese paciente va a responder o no a fluidos. La respuesta era falsa en función de la tensión arterial. ¿Por qué? Porque el mero hecho de que un paciente tenga hipotensión no significa, por lo que hemos dicho, que va a responder a volumen, porque de hecho 1 de cada 2 pacientes no responde. Entonces, ¿qué otro tipo de estrategias tenemos? La que más usamos en los servicios de urgencias es levantar los miembros inferiores, como veis en la diapositiva, al paciente 45 grados, durante 1 minuto. ¿Y eso qué hace? Aumenta la precarga, aumenta hasta un 10-15% la precarga. Si volvemos a tomar la tensión del paciente después de 1 minuto y vemos que se eleva,
probablemente ese paciente esa sobrecarga de volumen la va a tolerar bien. Si el paciente le elevamos las piernas y no eleva la presión arterial sistólica, ese paciente es probable que el volumen intravascular que tiene ya es el adecuado. Existen otros métodos, uno de ellos es puramente el que ya hemos dicho, sobrecargar volumen, ponerle 250 mililitros de suero salino fisiológico para ver si responde o no. ¿Qué es lo que ocurre con la sobrecarga de volumen? Que en el momento que ya la hacemos, si pensamos que no era necesaria, pues ya no podemos sacarle ese volumen, con lo cual, es decir, le metemos una sobrecarga inicial, no total, pero ya le estamos metiendo un volumen excesivo. Y además, otra cuestión que podemos saber es la variación de la presión del pulso, que esto es más difícil en urgencias, pero lo que se hacen son maniobras de Valsalva. Y en función del inicio y final del Valsalva, si está por encima de un 50%, es un paciente que va a responder a volumen. Esta pregunta, como he dicho, es muy compleja, ¿de acuerdo? Pero quedaros con la idea de que tenemos maniobras dinámicas, es decir, al paciente hay que hacerle cosas, ¿de acuerdo? Hay que hacerle cosas como elevarle las piernas o hacer un Valsalva o meterle volumen para intentar predecir si ese paciente va a necesitar o no, o mejor dicho, va a responder o no a una sobrecarga de volumen. Por ello, la respuesta falsa era la medición de la presión arterial media, porque el mero hecho de conocerla puntualmente no significa que el paciente vaya o no a responder a volumen. Vamos con la siguiente pregunta. Varón de 75 años, con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección del 30%, que presenta un cuadro de disnea de instauración progresiva. A la llegada a urgencias presenta bajo nivel de consciencia, tensión arterial sistólica de 90 milímetros de mercurio, uso de musculatura accesoria y frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto. Se realiza una radiografía de tórax con presencia de cardiomegalia e infiltrados pulmonares bilaterales y en la gasometría se documenta pH de 7.10, PO2 de 59 y PCO2 de 65. ¿Cuál es el tratamiento inicial de la insuficiencia respiratoria? A. Oxigenoterapia a alto flujo y cloruro mórfico 2 miligramos. B. Ventilación no invasiva modo CPAP. C. Ventilación no invasiva modo BiPAP. D. Intubación orotraqueal y ventilación mecánica. En este caso, el paciente lo que tiene es una insuficiencia, ¿de acuerdo? Insuficiencia respiratoria global, ¿de acuerdo? Global. ¿Por qué? Porque tiene la PO2 por debajo de 59 y la PCO2 por encima de 55, ¿de acuerdo? P2 por debajo de 60, PCO2 por encima de 95. Pero además tiene acidosis probablemente respiratoria, ¿de acuerdo? Con un pH de 7.1. En este paciente, si no tenemos techo terapéutico, es un paciente con criterios de intubación orotraqueal. Y aquí lo que os quería recordar es la importancia que cuando un paciente está en una situación ventilatoria que requiere intubación orotraqueal, no hay que demorar la técnica y no hay que probar otras técnicas para ver si mejora. Es decir, si un paciente en la pregunta tiene criterios de intubación y ventilación mecánica, no demorar la intubación, ¿de acuerdo? Y de hecho, os traigo este esquema que tenéis en el manual sobre los criterios de intubación endotraqueal. El paciente que tenga un bajo nivel de conciencia, con una PAFI baja, PO2, FiO2 por debajo de 100, un paciente, por supuesto, que esté en parada cardiorrespiratoria, que tenga inestabilidad hemodinámica o inestabilidad respiratoria y, fundamentalmente, que tenga signos de agotamiento ventilatorio, ¿de acuerdo? Es decir, y aquí os tenía que recordar, cuando un paciente tiene un cuadro clínico que requiere una intubación endotraqueal, por favor, no lo demoréis. Es verdad que existen actualmente otras técnicas de soporte ventilatorio y de oxigenar al paciente. Podemos administrar oxígeno de diferentes maneras, con gafas nasales, Ventimas, reservorio, gafas de alto flujo
o ventilación mecánica no invasiva, pero cualquier de este tipo de procedimientos tiene su indicación inicial. Pero a la llegada a urgencias, si un paciente tiene criterios de intubación, por favor, nunca lo demoréis. Vamos a ver la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál de las siguientes patologías no es candidata de entrada al uso de ventilación mecánica no invasiva para el tratamiento de la insuficiencia respiratoria? A. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. B. Neumotoras. C. Edema agudo de pulmón. D. Inmunodeprimidos. La respuesta correcta, y la sabéis, es el neumotoras. El neumotoras no drenado. Aquí lo que os quería traer para recordar a colación son los criterios de ventilación mecánica no invasiva. Fundamentalmente hay tres circunstancias de nivel de evidencia A, ¿de acuerdo? Que es la agudización de EPOC, el edema agudo de pulmón y los pacientes inmunodeprimidos. El destete del EPOC en la ventilación mecánica no invasiva, mecánica invasiva, no solemos hacerlo en los servicios de urgencias, a pesar de que es otro nivel de evidencia A. ¿Qué es lo más importante de la ventilación mecánica no invasiva? Pues fijaros, las contraindicaciones. ¿Y cuáles son las contraindicaciones? Pues fijaros que vienen englobadas todas las indicaciones de la intubación orotraqueal más ventilación mecánica. Y además, otras circunstancias que suelen estar asociadas a que el paciente tenga dificultad fundamentalmente a poder llevarse a cabo la ventilación. Pues, por ejemplo, que tenga una traqueostomía, o que tenga una obstrucción de vía aérea superior, o que tenga una deformidad facial, o que tenga bajo nivel de consciencia, o que tenga un mal manejo de las secreciones, es decir, dificultades fundamentalmente relacionadas con la técnica. Pero lo que sí quería decir es que cuando un paciente tiene indicación de ventilación mecánica no invasiva, siempre hay que descartar previamente que el paciente requiera intubación orotraqueal, porque los criterios de intubación orotraqueal más ventilación masiva son las contraindicaciones de la ventilación mecánica no invasiva. Simplemente recordaros que en la agudización de EPOC el criterio de ventilación mecánica no invasiva son aquellos pacientes con acidosis respiratoria con un pH entre 7,25 y 7,35, ¿de acuerdo?, sin criterios de intubación orotraqueal ni contraindicaciones, ¿de acuerdo? Es decir, en la agudización de EPOC fundamentalmente es en aquellos pacientes con insuficiencia respiratoria global más acidosis respiratoria, siempre que el pH esté entre 7,25 y 7,35 y no tenga contraindicaciones de la intubación, o sea, que tenga contraindicaciones porque tiene indicación de intubación orotraqueal. Y en el caso del edema agudo de pulmón, las indicaciones fundamentalmente son la insuficiencia respiratoria hipoxémica en aquel paciente que está con taquipnea, con mayor de 30 respiraciones por minuto y tiene uso de musculatura accesoria, siempre que no tenga la indicación de ventilación mecánica e intubación orotraqueal. ¿De acuerdo? Muy bien, pues con esto vamos a finalizar el capítulo de la sepsis y el shock séptico. Y ahora vamos a entrar en otro capítulo, en otra sección muy específica de los servicios de urgencias y que a los médicos de urgencias les encanta. A los médicos de urgencias lo que más les gusta son los aspectos relacionados con la gestión, con la cardiología, con las infecciosas y con las intoxicaciones. Son los temas que más preguntan, son los temas que más publican y son los temas de mayor extensión en los tratados de los servicios de urgencias, con lo cual es de suponer que es uno de los temas más preguntables por parte de los médicos de urgencias en caso de que nos pongan una pregunta MIR. Y por ello me parece muy importante que recordemos con una serie de preguntas aquellos aspectos fundamentales que no debo olvidar en el manejo de las intoxicaciones agudas en los servicios de urgencias. Para ello vamos a empezar con una pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la intoxicación por monóxido de carbono es correcta? A. No se debe trasladar al hospital los casos asintomáticos
con saturación de oxígeno mayor o igual al 96%. B. Se debe administrar oxigenoterapia en casos de hipoxemia. C. Los niveles de carboxihemoglobina hasta un 10% son normales en fumadores. D. La toma de decisiones en urgencias está condicionada por los niveles de carboxihemoglobina. Como todos sabéis, la respuesta correcta es la D. La toma de decisiones en urgencias está condicionada por los niveles de carboxihemoglobina. Y ahora vamos a revisar por qué las otras opciones no son correctas. Recordar que la intoxicación por monóxido de carbono, el tratamiento inicial siempre, y digo siempre, es oxigenoterapia a alto flujo, con reservorio al 100%, al menos durante 6 horas. Y en función de los niveles de carboxihemoglobina se valoran otras alternativas terapéuticas. Con lo cual la primera es falsa, porque todos los pacientes, indistintamente de los síntomas, deben ser trasladados al hospital, ¿de acuerdo? Indistintamente de la saturación, porque sabéis que los pulsiosímetros clásicos no tienen la capacidad de medir de manera adecuada la saturación en aquellos pacientes que tienen una intoxicación por monóxido de carbono. Además, los niveles normales están por debajo del 5%, suelen estar entre un 2 o un 3% en los pacientes fumadores. Por encima del 10% son niveles patológicos. Vamos a hacer un breve repaso de la intoxicación por humo, que como sabéis la intoxicación por humo engloba dos potenciales intoxicaciones. Una, la intoxicación por la inhalación de humo, que es la del monóxido de carbono, y también la inhalación de los gases que se producen de la combustión de plásticos, lanas, nylon, como puede ser la intoxicación por cianhídrico, que de hecho nos pusieron un caso clínico el año pasado en el MIR. Por tanto, la inhalación de humo de un incendio viene de la mezcla de los gases irritantes y asfixiantes, es decir, del monóxido de carbono y del cianuro. Además, por el vapor de agua y por las partículas de la combustión, se pueden tener también otro tipo de lesiones en la vía aérea. Como decía, el cianhídrico viene de la combustión de plásticos, de nylon, de seda, de poliuretano y es más tóxico, ¿de acuerdo?, y letal de los que componen el humo. Ya veremos, y como decíamos, que el pulsiosímetro convencional puede dar valores falsamente elevados en la saturación de oxígeno en la intoxicación por monóxido de carbono. Y de hecho, lo que se recomiendan son los coxímetros modernos, ¿de acuerdo? Recordar que el perfil de paciente con intoxicación por monóxido de carbono nos dirán que es un paciente que ha tenido una intoxicación en fuego o, por ejemplo, que ha estado en una caldera o en invierno, con una clínica muy variada. De hecho, uno de los casos clínicos que nos pueden poner es que un mismo núcleo familiar, el niño viene por vómitos y diarrea, el padre por síncope y la madre por insuficiencia respiratoria, ¿de acuerdo? En el caso de que haya habido, haya ardido una casa o un edificio, es mucho más fácil por el tema de la intoxicación por humo, pero cuidado también con la intoxicación de monóxido de carbono, sobre todo con las malas combustiones de las calderas, y son pacientes que le hago una carboxihemoglobina y que la tiene por encima de 10, ¿de acuerdo? Con lo cual, el antecedente epidemiológico, el que sea, más, pero siempre asociado a el humo o una mala combustión de una caldera, más una clínica que puede ser muy heterogénea, pero le hago unos niveles de carboxihemoglobina y están por encima de 10. En cambio, la intoxicación por cianuro, en un incendio, lo que me suele ocurrir es un paciente con una acidosis metabólica, con un anión GAP aumentado, más una hiperlactacidemia, con unos valores de lactato por encima de 7. Y es el caso clínico que nos preguntaron el año pasado en el MIR. Por tanto, para la intoxicación por humo, lo que tengo que hacer siempre, si el paciente, el ABC, es decir, si el paciente lo primero que hay que hacer es la vía aérea, que ventile y la circulación, ¿de acuerdo? Como todo paciente en urgencias, y la atención inmediata. Siempre la atención en la parada cardiorrespiratoria si fuera necesario. Y si no, oxígeno al 100%, humidificado a todos los pacientes,
indistintamente de la saturación de oxígeno. Además, en función de la situación ventilatoria, me puedo plantear si el paciente necesita o no intubación orotraqueal, broncodilatadores o tratamiento específico de la intoxicación. En estos pacientes siempre evitar los corticoides. En el caso de la intoxicación por monóxido de carbono, lo que habíamos dicho, altas concentraciones de oxígeno, 100% al menos durante unas horas, se mantienen en observación, y cuando los niveles de carboxiemoglobina están por debajo de 5 y ha permanecido unas horas en observación en urgencias, el paciente puede ser dado de alta. ¿Cuándo se valora la terapia hiperbárica? Pues fijaros, en función de los libros, pero cuando los niveles están por encima de 20 o 40, ya digo que en función de los libros, suelen ser criterios de terapia hiperbárica. En las embarazadas el punto de corte suele ser menor, suele estar entre 15 y 20, pero si el paciente tiene isquemia de un órgano diana o ha tenido un síncope o tiene una acidosis metabólica grave, son criterios de terapia hiperbárica. El problema de la terapia hiperbárica, por lo menos en Madrid, es que no tenemos muchos centros donde exista la terapia hiperbárica, y de ahí el hecho de que los criterios puedan ser más o menos estrictos en función de la literatura que uno consulte. Pero quedaros que niveles de carboxiemoglobina muy elevados son pacientes candidatos a terapia hiperbárica, y en las embarazadas siempre se busca un punto de corte menor. Además, como sabéis, la intoxicación por monóxido de carbono puede producir alteraciones neuropsicológicas a medio y largo plazo. Por eso, todos los pacientes, cuando damos de alta desde los servicios de urgencias, se remiten al neurólogo para hacer una valoración neuropsicológica para ver si ha habido consecuencias a medio plazo de la intoxicación por monóxido de carbono. Además, en aquellos pacientes que vienen de un incendio, que tienen una acidosis metabólica con anión gap aumentado y una hiperlactacidemia por encima de 7, y esta fue la pregunta el año pasado del MIR, si el paciente tiene alteración neurológica con parada cardiorrespiratoria o bradipnea, shock o hipotensión, o esa hiperlactacidemia o acidosis láctica, son pacientes con criterio de poner el antídoto. Y el antídoto es la hidroxicobalamina, ¿de acuerdo? Es el único antídoto seguro y eficaz para la intoxicación por cianhídrico. Vamos a cambiar de tercio y vamos a ir con otra pregunta para tratar los aspectos de la descontaminación digestiva en las intoxicaciones agudas en los servicios de urgencias. Y para ello hemos diseñado esta pregunta. ¿Cuál es el intervalo de tiempo ideal desde la ingesta para administrar el carbón activado? A, 6 horas, B, 12 horas, C, 2 horas, D, 8 horas. Esta la sabíais, ¿eh? Muy bien. La respuesta correcta es la C, 2 horas. Y vamos a repasar este aspecto porque es muy importante y por tanto es muy preguntable en el examen MIR. Además, vamos a revisar también esta pregunta y revisamos los dos conceptos posteriormente. ¿Cuál de las siguientes circunstancias contraindicaría o contraindica la administración del carbón activado? A, el embarazo. B, la dudosa alergia a carbón activado. C, la ingesta de cáusticos. D, la gastritis crónica. Como todos sabéis, la respuesta que contraindica el carbón activado es la C, la ingesta de cáusticos. Y ahora sí, vamos a revisar los aspectos relacionados con el carbón activado. Como sabéis, es la técnica de elección para la descontaminación digestiva. Es un tratamiento muy seguro. Prácticamente, nunca se ha descrito un efecto adverso y de hecho se puede administrar a las embarazadas. Por tanto, podemos decir que es un tratamiento muy seguro. ¿Cuál es el problema de este absorbente? El problema del absorbente es que el efecto secundario más frecuente son los vómitos. Y en un paciente intoxicado, que existe la posibilidad de tener alteración de nivel de conciencia, existe alto riesgo de broncoaspiración y, por tanto, de desarrollar una neumonitis química. Además, su eficacia depende
del tiempo en el que el fármaco esté en el estómago. Es decir, cada vez los libros dicen que el tiempo ideal es que se administre en las primeras 2 horas desde la ingesta, pero la máxima rentabilidad es en la primera hora. Después de las 2 horas, es poco probable que el carbón activado sea eficaz, excepto en aquellos fármacos que hacen que disminuyen el peristaltismo. Fundamentalmente, los tratamientos anticolinérgicos. Por eso, en un paciente que ha tomado un tratamiento anticolinérgico o que ha tomado salicilatos, opiáceos, tricíclicos, etc., son pacientes que se les podría administrar el carbón activado aunque hayan pasado las 2 horas. ¿De acuerdo? Además, el carbón activado hay que saber que no absorbe bien algunos fármacos, algunos tóxicos. Y os tenéis que quedar con que ni los alcoholes, ni los metales, ni las sales orgánicas, ni los hidrocarburos suelen ser eficaces el carbón activado. Por tanto, del carbón activado hay que saber que es un fármaco o un tratamiento muy eficaz, que no tiene alergias, que se puede administrar a las embarazadas, que su tiempo de máxima eficacia son las 2 horas y que el ideal es en la primera hora, que hay que tener cuidado porque produce vómitos y existe riesgo de aspiración y que existen tóxicos para los cuales el carbón activado no es eficaz, como pueden ser los alcoholes, los metales, las sales inorgánicas y los hidrocarburos. Y además, en cuanto al efecto pronóstico, no se han demostrado en ensayos clínicos que el administrar carbón activado o no mejore el pronóstico. Bien es cierto que la evidencia que tenemos viene de estudios observacionales, pero que no se han diseñado buenos estudios para contestar dicha pregunta. Pero además, respecto a cómo administrar el carbón activado, depende de los libros, pero se administra en dosis única, entre 25 y 50 gramos. Nosotros en urgencias lo que damos habitualmente, si podemos, son siempre 50 gramos. ¿De acuerdo? El problema es que a veces este fármaco, o este tratamiento, no se tolera bien, y no se tolera bien por el riesgo de vómitos. Además, es bastante desagradable desde un punto de vista de aspecto ir cogiendo vasos, irse bebiendo una sustancia densa que es como el alquitrán, ¿de acuerdo? De hecho, es bastante sucio de imagen el administrarlo. De hecho, a algunos pacientes se les administra por sonda nasogástrica, sobre todo si tienen un nivel de conciencia un poquito fluctuante, no bajo nivel de conciencia, sino que ves que estás un poquito dormido o a veces ves que no va a colaborar con la administración del carbón. Pero no es obligatorio hacer un lavado gástrico para dar el carbón activado. Es decir, el lavado gástrico prácticamente está en desuso y se usa en la primera hora de la administración, sobre todo con tóxicos que sabemos que son muy de alta letalidad, muy alta letalidad y que tenemos pocas maniobras de descontaminación, ¿no? Y a veces ahí sí se usa el lavado y se hace un lavado con sonda orogástrica, no por la nariz nasogástrica, sino orogástrica. El hecho de meter una sonda nasogástrica en urgencias para intentar hacer un lavado de fármacos no sirve absolutamente para nada, porque si veis una sonda nasogástrica es prácticamente imposible que por ahí salga un gelocatil, un paracetamol, es decir, por el tamaño de la pastilla. Con lo cual, la sonda nasogástrica solamente se usa si vemos que el paciente está poco colaborador, que no se quiere beber el carbón activado y lo usamos para la administración del carbón, pero no para hacer un lavado gástrico. El carbón activado se puede administrar sin lavado gástrico y cuando hacemos el lavado gástrico debe ser en la primera hora, sobre todo con tóxicos de alta letalidad y se hace por vía orogástrica, ¿de acuerdo? Además, si el paciente tiene bajo nivel de conciencia y hay que intubarle, ¿de acuerdo?, se puede administrar el carbón activado, pero nunca intubéis a un paciente exclusivamente para administrarle el carbón activado, sino por las necesidades clínicas, porque el riesgo de intubar a un paciente versus el no administrar el carbón activado es muy superior. Vamos con la siguiente pregunta, que yo creo que es una pregunta muy difícil, pero que a lo mejor a alguien se le ocurre algún día
preguntárnosla en el MIR y solamente vosotros vais a ser capaces de acertarla. Y es, ¿cuándo administrarías una dosis de carbón activado repetida? A. Intoxicación por carbamazepina. B. Intoxicación por paracetamol. C. Ingesta de etilenglicol. D. Intoxicación por beta bloqueantes. La respuesta correcta es la A. Pero esta pregunta, como he dicho, es muy difícil. ¿Por qué? Porque el carbón activado se administra de forma única, es decir, una vez en urgencias, ¿de acuerdo? Se puede administrar 2 veces si el paciente, por ejemplo, le administras el carbón activado, vomita, le pones un antiemético y a los 30 minutos se lo vuelves a poner, pero se lo pones 2 veces porque el paciente ha vomitado. Pero existen fármacos que se ha visto que pueden producirse cierto grado de enlentecimiento, sobre todo aquellos que tienen comprimidos retar, o algunos medicamentos que se ha visto que son de alta letalidad, o otros que pueden favorecerse lo que llamamos la diálisis gastrointestinal. Hay una serie de fármacos, probablemente yo lo que me aprendería es la intoxicación por carbamazepina, dapsona, fenobarbital, quinina, teofilina, fenitoína y salicilatos. Pero fundamentalmente, si nos lo preguntan, yo estoy seguro que nos iban a preguntar las carbamazepina. Y de lo que se trata es que cada 3 horas, ¿de acuerdo?, se le va dando 25 gramos durante las primeras 12 horas. Y eso es lo más frecuente. Entonces, es muy importante saber que hay algunos fármacos en los cuales podría repetir la dosis de carbón activado. Y fundamentalmente son aquellos muy tóxicos al activarse la recirculación enteropática o que tienen una situación de gravedad y que la diálisis gastrointestinal puede verse favorecida. Con lo cual, quedaros siempre con la carbamazepina, ¿de acuerdo?, y la dapsona, fenobarbital, quinina, teofilina, fenitoína y salicilatos. Pero sobre todo con la carbamazepina. Es aquel fármaco que puedo administrar dosis repetidas de carbón activado, porque por lo general siempre se administra una única dosis entre 25 y 50 miligramos. Vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar de otros tipos de eliminación de tóxicos. Y vamos a hablar de la diuresis forzada. Y dice así esta pregunta: ¿cuál de los siguientes criterios se considera necesario para realizar diuresis forzada en caso de una intoxicación aguda? A. Tóxico que atraviese la barrera hematoencefálica. B. Tóxico muy unido a las proteínas plasmáticas en sangre. C. Tóxico con bajo volumen de distribución dentro del organismo. D. Tóxico con metabolismo por vía hepática. Como veis, la respuesta correcta es la C. Tóxico con bajo volumen de distribución dentro del organismo. Fijaros que las técnicas, antes de seguir con esta pregunta, fijaros que las técnicas de depuración, ¿de acuerdo?, renal o de diuresis forzada, lo que estamos haciendo es eliminar por el riñón aquellos fármacos que se metabolizan por el riñón. Es decir, lo que estamos haciendo es facilitar su eliminación renal, ¿de acuerdo? Por tanto, para que un fármaco se elimine por el riñón, lo que tiene que tener es un tamaño molecular adecuado, estar poco unido a proteínas, es mejor que esté un poquito más ácido, sobre todo lo más importante es que esté en el volumen intravascular para que pase por el glomérulo, es decir, si es un fármaco que tiene un volumen de distribución alto, estará fundamentalmente en el tejido adiposo, con lo cual no es fácil la eliminación, con lo cual es mejor aquellos que tienen un volumen de distribución bajo. Volumen de distribución bajo es aquellos que no salen del vaso, ¿de acuerdo?, que se unen poco a proteínas, que se eliminan por el riñón y fundamentalmente también que tienen cierto grado de acidez. Por tanto, si volvemos a la pregunta anterior, el tóxico no puede estar muy unido a proteínas ni se debe metabolizar por la vía hepática, sino por la vía renal y tiene que estar poco unidos. Por tanto, la correcta es el bajo volumen de distribución, que atraviese o no la barrera hematoencefálica. Para la depuración o la diuresis forzada me da igual. Pero además hay una diuresis forzada que hemos visto que si alcalinizamos la orina y le subimos el pH por encima de 7,5 a la orina
con la administración de bicarbonato al paciente va a mejorar la eliminación de ese tóxico. Y de ahí vamos a intentar saber qué fármaco es el que me tengo que saber o qué tóxico me tengo que saber por si acaso me lo preguntan algún día en el MIR. Y es la diferencia entre la diuresis forzada neutra o alcalina. Y para esto hemos diseñado esta pregunta. Fijaros, ¿cuál de las siguientes intoxicaciones tiene indicación de diuresis forzada alcalina? ¿La manita, los salicilatos, el litio o el paraquat? Acordaros que los salicilatos, porque el resto de los tóxicos son con diuresis forzada neutra. El que os tenéis que saber son siempre los salicilatos. Por tanto, recordar, la diuresis forzada, lo que estoy haciendo es que el paciente le estoy metiendo volumen, más de 2 mililitros kilo hora, para favorecer la eliminación de ese tóxico por vía renal. Como decíamos, tenía que ser hidrosoluble, de bajo peso molecular, bajo volumen de distribución, escasa unión a proteínas y debe ser siempre un ácido débil. La diuresis forzada puede estar indicada, y fijaros que son los mismos fármacos y tóxicos de la repetición de carbón activado, la manita, el litio, los salicilatos y el fenobarbital. Pero los salicilatos y el fenobarbital hay que sabérselos muy bien porque son aquellos que si alcalinizamos la orina, es decir, tenemos un pH en la orina por encima de 7,5, se favorece la eliminación de dichos fármacos. ¿Cuándo está contraindicada la diuresis forzada? Pues en todas aquellas situaciones en las que la hipervolemia o la sobrecarga de volumen va mal para el paciente. Y son aquellas, por ejemplo, como el edema agudo de pulmón, como una situación de edema cerebral, como un paciente que tenga trastornos hidroelectrolíticos, porque los efectos secundarios más frecuentes, como entendéis, son los trastornos hidroelectrolíticos, del equilibrio ácido-base, el edema pulmonar y el cerebral. Vamos a cambiar de tercio. Una joven de 18 años es trasladada a urgencias en coma, en probable relación con sobreingesta medicamentosa. ¿Cuál de las siguientes intervenciones no llevaría a cabo de forma inmediata? A. Intubación endotraqueal para administración de carbón activado. B. Aislamiento de la vía aérea. C. Medición de la glucemia capilar. D. Administración de flumacenilo por vía intravenosa. Esta ya os lo he archivado hace un ratito y la respuesta correcta es la intubación endotraqueal para administrar carbón activado. Fijaros que aquí lo que quiero es detenerme para intentar aclarar la diferencia entre asegurar la vía aérea y la ventilación, ¿de acuerdo? Es decir, lo más importante cuando un paciente tiene bajo nivel de consciencia, es decir, un Glasgow por debajo de 8, en el escenario de las intoxicaciones agudas, es probable que sea un fármaco de vida media corta o que tenga antídoto, ¿de acuerdo? El riesgo con ese paciente es que cuando está con bajo nivel de consciencia, que se acabe tragando la lengua y que acabe haciendo una obstrucción, ¿de acuerdo?, de la vía aérea superior con su propia lengua. Por ello es muy importante que a esos pacientes les pongamos una cánula orofaringia o una cánula de Gödel. Existen pacientes que además de bajo nivel de conciencia tienen inestabilidad hemodinámica o insuficiencia respiratoria y en ese paciente sí hay que proceder con la intubación oratraqueal más la ventilación mecánica, es decir, lo que hay que es aislar la vía aérea más asegurar la ventilación. Pero si lo que queremos en el seno de las intoxicaciones es exclusivamente aislar la vía aérea y tenemos la posibilidad de revertir la situación clínica con la administración, por ejemplo, de glucosmol o de un antídoto, no es necesario intubar inmediatamente a ese paciente. Lo que sí hay que hacer es asegurar la vía aérea. Por lo tanto, esta es la secuencia. Lo primero que hay que hacer es comprobar la vía aérea y extraer manualmente cualquier tipo de objeto, dentadura o pastilla que haya podido quedar en la vía oral. Abrir la vía aérea y poner una cánula de Gödel si lo único que queremos en ese paciente que tiene bajo nivel de conciencia y que no está vomitando es asegurar que no se obstruya la vía aérea superior. Después comprobaremos la ventilación y la oxigenación.
Y si el paciente tiene hipoxemia, ¿de acuerdo?, y una depresión central que no responde a la naloxona o al flumacenilo, que son los antídotos de las benzodiazepinas y los opiáceos respectivamente, son aquellos, entonces me podré plantear la necesidad de la intubación orotraqueal. Pero la intubación siempre es necesaria si vemos que no responde a antídotos, que el deterioro clínico es progresivo o que existe riesgo de aspiración, o si existe la necesidad por cualquier circunstancia de hacer un lavado gástrico porque sea un producto de alta letalidad. Pero recordad lo que os dije, no está justificado intubar a un paciente exclusivamente por el carbón activado. Y como sabéis, el riesgo del bajo nivel de conciencia es la broncoaspiración y la neumonitis química. Por tanto, quedaros con este cuadradito azul. En intoxicaciones por opioides o benzodiazepinas, antes de proceder a la intubación orotraqueal y si no existen contraindicaciones, se puede administrar naloxona para los opioides y flumacenilo para las benzodiazepinas respectivamente. Y si el paciente recupera el nivel de consciencia y no hay riesgo de aspiración, no será necesaria la intubación orotraqueal. Es decir, coma en paciente intoxicado no es igual a intubación orotraqueal. ¿De acuerdo? Y aquí os pongo el ejemplo de lo que es mantener la vía aérea permeable. Es decir, lo puedo hacer con una cánula orofaringia, con una mascarilla laringia y con una intubación orotraqueal. Siempre que el objetivo, lo que sea, es mantener la vía aérea permeable. ¿De acuerdo? En cuanto a las intoxicaciones, simplemente un repaso. Por lo general, lo que vemos en urgencias son intoxicaciones voluntarias. Y las intoxicaciones voluntarias suelen ser, por lo general, de bajo riesgo. Las que tienen mayor riesgo son las accidentales. ¿De acuerdo? Por lo general, lo que tenemos que hacer cuando un paciente viene a urgencias intoxicado es hacer una correcta anamnesis. ¿Sobre qué? El tipo de tóxico, la cantidad, la vía, el tiempo transcurrido y los síntomas. Y es muy importante el intervalo asistencial. Es decir, entre que se expuso uno al tóxico y se inicia el tratamiento en el servicio de urgencias. Porque veréis cómo condiciona esta circunstancia con diferentes fármacos y tóxicos. Fijaros que cuando un paciente viene por bajo nivel de conciencia, como fue el caso del caso que hemos visto anteriormente en la pregunta test, la causa más frecuente suelen ser las benzodiazepinas. Pero fijaros el arsenal de tóxicos y fármacos que producen bajo nivel de consciencia. ¿De acuerdo? Y aquí recojo, pues bueno, analgésicos, alcoholes, gases, bla. ¿De acuerdo? Pero lo más frecuente suelen ser las benzodiazepinas. ¿Cuál es el algoritmo del coma? Ya no lo sabemos, lo vimos en la clase anterior, pero vamos a repasarlo, porque es muy importante el algoritmo, ¿de acuerdo? Y sobre todo los pasos en qué orden se tienen que dar en el servicio de urgencias. Cuando un paciente viene en coma, ¿de acuerdo? Lo primero que tengo que ver es si el paciente si responde, respira y tiene circulación. Si no, si está en parada, lo que hay que hacer es RCP. Además, lo que hay que hacer es el tratamiento de oxigenoterapia, si tiene el paciente hipoxemia, el tratamiento de las complicaciones como la hipertensión, de la bradicardia extrema, y lo más importante que hay que hacer es la glucemia. Siempre hay que hacer una glucemia a la llegada, ¿de acuerdo? Porque a veces las hipoglucemias, además de producir bajo nivel de conciencia, son grandes simuladores de otros procesos como el ictus. Y si el paciente ha tenido un traumatismo, siempre poner un collar cervical. Si el paciente ha tenido hipoglucemia, lo que hay que hacer es administrar un glucosmol, 50% intravenoso. Y si el paciente está malnutrido o es alcohólico, siempre asociar tiamina por el riesgo de Wernicke. Si el paciente no responde, entonces uno se plantea, siempre que tiene asegurada la vía aérea, como dijimos anteriormente, poner un antídoto. Y el antídoto puede ser naloxona o el antídoto puede ser flumacenilo. Para ello, a veces es de gran ayuda ver el tamaño pupilar. Recordar, miosis, opiáceos, midriasis, ¿de acuerdo? Oposición media pueden ser benzodiazepinas. Con lo cual me puede servir para saber cuál es el fármaco o el antídoto que debo administrar en primer lugar. Si el paciente no responde, entonces me puedo plantear el descartar una lesión estructural y para ello la prueba de elección es la tomografía craneal computerizada.
Y en función de los resultados me puedo plantear otros diagnósticos alternativos. Y aquí ya puedo hacer un electroencefalograma, una punción lumbar, una solicitud de tóxicos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos con el siguiente caso y vamos a hablar ahora de los toxisíndromes, ¿de acuerdo? Dice, ¿cuál sería la primera sospecha diagnóstica ante una mujer de 31 años sin antecedentes de interés que es trasladada a urgencias en coma profundo, marcada depresión respiratoria y miosis? A, sobredosis de cannabis, B, sobredosis de cocaína, C, sobredosis de opiáceos, D, sobredosis por LSD. Esta pregunta es muy fácil y la habéis acertado todos y además os la he chivado hace 3 minutos y es la sobredosis por opiáceos. Traigo a colación esta pregunta porque es muy importante el diagnóstico diferencial del bajo nivel de conciencia en el paciente con sospecha de intoxicación aguda. Para ello os he hecho este esquema. Es decir, cuando un paciente tiene bajo nivel de conciencia, lo que tengo que fijarme lo primero es si en el cuadro clínico me dan signos de humedad, es decir, de salivación, de broncorrea, de sudoración, ¿de acuerdo? O me dicen que el paciente está seco, ¿de acuerdo? Seco. Si el paciente está húmedo, me tengo que plantear dos toxisíndromes probables. Los pacientes en este caso suelen tener miosis y el paciente puede tener un síndrome colinérgico o un síndrome opioide. Es verdad que para ello es muy importante saber cuál es el antecedente de la toma que ha hecho el paciente. Si tiene un opioide, pues lo probable es que haya tomado un opiáceo. Si tiene un síndrome colinérgico, y cuidado porque esta pregunta les encanta a los médicos de urgencias, pues puede haber tenido un órgano fosforado, es decir, puede haber tenido contacto con algún insecticida, con carbamatos o incluso con gas sarín, ¿de acuerdo? Es decir, siempre en la pregunta habrá algún tipo de antecedente tóxico que me indique o que me sugiera que el paciente puede tener un síndrome colinérgico o un síndrome opiáceo. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Pues que en el síndrome colinérgico afecta al aparato digestivo y suelen tener un tránsito acelerado. Lo normal es que me hablen de diarrea. En el síndrome opiáceo me hablará de estreñimiento. Por tanto, es muy importante en la pregunta fijarme en el ritmo intestinal. ¿Por qué? Porque lo que difiere es el antídoto y lo normal es que me pongan un perfil clínico y que me pregunten el antídoto. En el síndrome opioide, ya lo sabéis, la naloxona. En el colinérgico, pues la atropina o la pradilodoxima. Nunca me sale este nombre. Pradilodoxima, ¿de acuerdo? Que es el antídoto del síndrome colinérgico. ¿Qué ocurre si el paciente tiene un bajo nivel de conciencia y me dicen que está seco? Pues que el diagnóstico diferencial es que el paciente tenga una intoxicación por alcohol, benzodiazepinas o barbitúricos. Y sabéis que el antídoto de las benzodiazepinas es el flumacenilo. Muy bien, vamos con el siguiente caso. Dice, ¿cuál es el tratamiento de elección en un varón de 58 años, agricultor, que es trasladado a urgencias por disminución del nivel de consciencia? Sudoración, salivación junto con miosis y deposiciones aumentadas en número con olor a hidrocarburos. A, sintomático, B, fisoximina, C, pradilodoxima, D, naloxona. Como veis, me lo pongo muy difícil. Para mí es muy difícil pronunciar la palabra y tengo que volver a hacerlo. Pradilodoxima. Bueno, vamos a revisar el caso clínico. El caso clínico lo hemos visto. Primero, siempre que tengamos un cuadro de bajo nivel de consciencia, lo que tengo que buscar es algún dato indicativo en la pregunta que me diga si es húmedo o seco. Fijaros, me habla de sudoración y salivación, ¿de acuerdo? Con lo cual, o es un síndrome opioide o es un síndrome colinérgico. Me habla de miosis, eso no es diferencial, pero sí me dice de un tránsito aumentado. El tránsito aumentado es típico del síndrome colinérgico y por tanto dijimos que había dos antídotos, la atropina y la pradidoxima. Y aquí, pues bueno, volvemos a revisar el cuadro y una cosa muy importante que se me había olvidado. Si en la exploración del paciente con bajo nivel de consciencia tenemos anisocoria, es un signo, y lo sabéis, de afectación diencefálica estructural y por tanto tiene criterio de TAC.
Y el paciente puede estar intoxicado, haberse caído y haber hecho un hematoma subdural y estar herniándose. Quiero decir que no tiene por qué ser la causa, también puede ser la consecuencia, con lo cual es muy importante siempre descartar en el caso clínico la anisocoria. ¿Y por qué digo lo del síndrome colinérgico? Porque el síndrome colinérgico, fijaros que lo que afecta fundamentalmente es al parasimpático, ¿de acuerdo? Y al simpático los receptores muscarínicos. De ahí lo de las glándulas sudoríparas, ¿de acuerdo? Que haya sudoración tanto en la activación del simpático como en la activación del parasimpático. Pero la salivación, ¿de acuerdo? Y la afectación del músculo liso y el endotelio, es decir, el tema de la diarrea, es típico de los receptores muscarínicos y por tanto del síndrome colinérgico. Vamos con el siguiente toxisíndrome. Dice, ¿cuál sería la primera sospecha diagnóstica ante una mujer de 28 años con agitación, midriasis y taquicardia? A. Sobredosis de heroína. B. Sobredosis de cocaína. C. Sobredosis de éxtasis líquido. D. Sobredosis de dextropropoxifeno. La respuesta correcta, y es muy fácil, es la B, sobredosis de cocaína. Sabéis que la heroína y el GHB producen bajo nivel de consciencia, ¿de acuerdo? Por tanto, es un paciente con agitación, midriasis y taquicardia. Es un síndrome simpático mimético. Vamos con el siguiente caso. Y este es un caso muy importante, porque es lo típico del manejo diferencial por un tema muy específico. Y eso hace que sea una pregunta muy candidata a caer algún día en el MIR. Y es varón de 48 años con antecedente de consumo de 2 gramos de cocaína. Acude a urgencias por dolor torácico opresivo, cifras de presión arterial de 220-105 y frecuencia cardíaca de 140 latidos por minuto. ¿Cuál de los siguientes fármacos estaría contraindicado para el control de sus síntomas? A. Benzodiazepinas. B. Nitroglicerina. C. Betabloqueantes. D. Calcio antagonistas. Y lo sabéis, la respuesta correcta es los beta-bloqueantes. En los pacientes con intoxicación por cocaína pueden tener emergencias hipertensivas o incluso un síndrome coronario agudo. En el manejo diferencial del síndrome coronario agudo, cuando el paciente, la causa es una intoxicación por cocaína, solo difiere en que no se deben administrar beta-bloqueantes por el riesgo de vasoespasmo asociado. Con esto, ¿qué quiero decir? Que probablemente, y de hecho existen dudas, que aquellos beta-bloqueantes que tengan una capacidad alfa-beta, como puede ser el carvedilol o fundamentalmente el labetalol, ¿de acuerdo? Existen dudas en la literatura de si se podrían o no administrar. Pero en una pregunta MIR, el uso de un beta-bloqueante está contraindicado para el manejo de una arritmia, del síndrome coronario agudo y de la hipertensión. Se maneja con calcio antagonistas o con alfa-adrenérgicos. El resto de los fármacos que veis ahí reflejados se pueden administrar en la intoxicación por cocaína. ¿Qué sospecharías ante una mujer que es traída a urgencias por un cuadro de agitación, delirio, variación fluctuante del nivel de consciencia, midriasis, sequedad de piel y mucosas y aumento de la temperatura? A. Síndrome colinérgico. B. Síndrome simpático mimético. C. Síndrome colinérgico. Y D. Síndrome serotoninérgico. La respuesta correcta es la A, el síndrome anticolinérgico. Y ahora vamos a revisar el síndrome anticolinérgico. Pero antes de hacer el diagnóstico diferencial en aquellos cuadros con agitación psicomotriz húmedos y secos, porque el caso anticolinérgico son agitación psicomotriz y un cuadro seco, vamos a revisar también esta pregunta relacionada, que dice así: los tóxicos principalmente implicados en el síndrome tóxico anticolinérgico son todos excepto antidepresivos tricíclicos, B. Carbamatos, C. Antipsicóticos y D. Antihistamínicos. Como sabéis, la respuesta correcta es carbamatos. Los carbamatos no producen un síndrome anticolinérgico,
producen un síndrome colinérgico, ¿de acuerdo? Como los órganos fosforados o el gas sarín. Y aquí tenemos el diagnóstico diferencial. Es decir, siempre que veamos un paciente que viene con agitación, y me pone en el caso clínico agitación psicomotriz, debo ir a lo mismo, si el paciente está húmedo y si está seco. Si os acordáis, el síndrome colinérgico producía disminución del nivel de conciencia, miosis y secreciones. Por tanto, lo contrario será agitación, humedad y midriasis, ¿de acuerdo? Es lo contrario al síndrome colinérgico, es decir, es un síndrome seco, agitado y midriasis. Y por tanto, el peristaltismo está disminuido en vez de aumentado, ¿de acuerdo? Recordáis el síndrome colinérgico, que vimos el caso clínico. Aquí hay un montón de fármacos que pueden producir un síndrome anticolinérgico y son todos aquellos, ¿de acuerdo?, que son anticolinérgicos en sus propiedades, valga la redundancia, como los antihistamínicos, los tricíclicos, los antipsicóticos, la atropina, la manita muscaria, y el antídoto es la fisostigmina. ¿Qué puede ocurrir? Que tenemos un paciente con agitación psicomotriz y que el paciente puede estar húmedo, es decir, fundamentalmente sudoroso. En este caso, los pacientes también suelen estar midriáticos y hay que hacer el diagnóstico diferencial entre dos cuadros, el cuadro simpático-mimético y el cuadro serotoninérgico. Aquí la diferencia fundamental es que en el cuadro serotoninérgico el paciente suele estar con rubor, ¿de acuerdo? Rubor, con eritema, y el simpático-mimético por la vasoconstricción suele estar pálido. Pero por lo general en la pregunta me suelen dar un antecedente de un tóxico, es decir, que el paciente está tomando ICRS, ¿de acuerdo? No hay antídoto como tal, ya luego veremos que hay una serie de fármacos que pueden favorecer en caso de la intoxicación o por un fármaco inhibidor de la recaptación de serotonina, o lo que quería decir, un síndrome serotoninérgico, y veréis que hay fármacos que se pueden usar de manera indirecta, pero el tratamiento es sintomático, al igual que en el síndrome simpático-mimético, que suele estar producido fundamentalmente por cocaína y anfetaminas. Vamos a revisar esta pregunta test, que es muy compleja y yo creo que nos puede ayudar en el diagnóstico diferencial de los cuadros de agitación, ¿de acuerdo?, húmedos. Varón de 70 años con síndrome depresivo en tratamiento con fluoxetina y amitriptilina. Fijaros que ya me dan un antecedente de dos fármacos, que es traído de urgencias por un cuadro de alteración del nivel de consciencia, hipertermia y diarrea, ¿de acuerdo? Y hablan del concepto de hipertermia. A la exploración física, el paciente está somnoliento en este momento, responde a órdenes simples, sudoroso, presión arterial elevada, frecuencia cardíaca elevada y temperatura de 39, temblores, hiperriflexia y clonus oculares. ¿Qué tratamiento específico administraría? Tetrabenazina, amantadina, bromocriptina o ciproheptadina. Y la respuesta correcta es la ciproheptadina. La ciproheptadina es uno de estos fármacos que se pueden usar en los síndromes serotoninérgicos. ¿Qué ocurre con el síndrome serotoninérgico? El síndrome serotoninérgico puede dar agitación, pero también puede dar cuadros fluctuantes de coma. No es un cuadro sencillo de diagnosticar. Lo que sí me tienen que poner siempre en la pregunta es que el paciente está tomando un inhibidor de la recaptación de la serotonina, y en este caso es la fluoxetina, ¿de acuerdo? Pero además hay dos datos muy importantes, es decir, el paciente tiene una reacción simpático-mimética, es decir, está hipertenso y taquicárdico, pero además tiene una temperatura muy elevada y tiene afectación muscular, ¿de acuerdo? Tiene hiperreflexia y clonus oculares. El hecho de tener temperatura elevada, ya veremos que hay que hacer el diagnóstico diferencial con otros síndromes, como puede ser el anticolinérgico o la hipertermia maligna, como veremos a continuación. El síndrome serotoninérgico es una pregunta muy complicada si nos cae en el MIR, pero que tengáis en cuenta que en un paciente fundamentalmente de edad avanzada que está tomando un ISRS y en 24 horas se le añade otro fármaco, fundamentalmente los macrólidos, o se aumenta o disminuye la dosis y nos ponen, cuidado porque el paciente puede desarrollar un cuadro que por lo general puede producir agitación o puede producir fluctuación del nivel de consciencia, ¿de acuerdo? 2. El paciente tiene una reacción simpático-mimética y se suele acompañar de fiebre elevada. Pero siempre me hablarán del tema de la hiperriflexia y del clonus en la pregunta. ¿Por qué? Porque los criterios mayores son
hipertermia y sudoración, confusión, coma, y el mioclonus y la hipertonía, y se puede acompañar de otros síntomas menores. Lo más importante es que hay que excluir otras causas, ¿de acuerdo? Y que el paciente no esté tomando antipsicóticos, porque si no hay que hacer el diagnóstico diferencial con un neuroléptico maligno. En cuanto al tratamiento, si son casos leves, medidas de soporte, ¿de acuerdo? Se le pueden poner benzodiazepinas. Y esto es lo que os decía, es decir, no hay un antídoto como tal, pero hay fármacos que pueden tener algún tipo de beneficio porque son antagonistas del receptor 5-HT2A, como son la ciproheptadina, la clorpromacina o la ciprasidona. Y lo más importante que hay que hacer para prevenirlo es el tema de la educación con los fármacos y vigilar o sobre todo el hecho de ir añadiendo fármacos, ir conciliando y no hacer efecto sumatorio con polifarmacia en pacientes tan mayores. Pero os comentaba, si en un caso clínico, sobre todo en un paciente mayor, me hablan de un paciente que viene con antecedente de toma de un fármaco, como pueden ser los neurolépticos, o como pueden ser fármacos anticolinérgicos, o como pueden ser los ISRS, tener cuidado que se pueden dar 3 cuadros clínicos. El que toma neurolépticos puede producir un cuadro de síndrome neuroléptico maligno. 2, el de los anticolinérgicos, un síndrome anticolinérgico, y los inhibidores de la recaptación de la serotonina, un síndrome serotoninérgico. Todos producen hipertermia, ¿de acuerdo? El síndrome neuroléptico, por lo general, no me van a hablar de las pupilas. Recordar que el anticolinérgico y el serotoninérgico producen midriasis. Pero lo más importante, la diferencia entre el anticolinérgico y el serotoninérgico son que en el serotoninérgico me van a decir que hay sudoración, en cambio en el síndrome anticolinérgico recordar que era un síndrome seco, y además en el síndrome serotoninérgico siempre me hablarán de hiperreflexia o me hablarán de clonus, ¿de acuerdo? De clonus. En cambio, en el síndrome neuroléptico maligno, fijaros que también va a haber rigidez, pero los reflejos miotáticos están disminuidos, ¿de acuerdo? No es fácil a veces el diagnóstico diferencial, pero ante un paciente mayor que me hablan con hipotermia, siempre fijaros en el antecedente de los fármacos y hay que hacer el diagnóstico diferencial entre el neuroléptico maligno, un síndrome anticolinérgico o un síndrome serotoninérgico. Vamos a cambiar de tercio y vamos a ir a la intoxicación por paracetamol, que es una intoxicación muy frecuente en los servicios de urgencias, bien por hacer una ingesta única o por hacer una ingesta a altas dosis de manera crónica, y suele ser muy gustosa de los urgenciólogos y por tanto una pregunta que puede caer perfectamente en el MIR. Por tanto, vamos a poner muchísima atención. Hemos diseñado esta pregunta, fijaros, ¿cuál es la dosis tóxica del paracetamol en toma única? 100 miligramos kilo de peso en adultos, B, 150 miligramos kilo de peso en adultos, C, 200 miligramos kilo de peso en adultos, D, 200 miligramos kilo de peso en pacientes con hepatopatía. Esto hay que sabérselo y son 150 miligramos kilo de peso en adultos. ¿Cuándo deben medirse los niveles de paracetamol en sangre para poder aplicar el normograma de Rumac-Matthew en el caso de toma única de paracetamol y tiempo de exposición conocido? Ahora lo veremos, pero para hacer el normograma hay que saber, primero, qué es una toma única. Si no es una toma única, no sirve. Y 2, el tiempo de exposición, es decir, desde el intervalo en que yo voy a tomar la asistencia, en que yo voy a realizar la asistencia y que el paciente ingirió el fármaco. 1 hora posingesta, 2 horas posingesta, 4 horas posingesta, 24 horas posingesta. Y esto hay que sabérselo. 4 horas posingesta. Si el paciente no han pasado 4 horas desde la ingestión hasta que yo voy a tomar la analítica, no puedo aplicar el normograma, ¿de acuerdo? Nunca se puede aplicar el normograma en las primeras 4 horas. Y esto vamos a aprendérnoslo muy bien, porque esta pregunta, si no cae en el MIR este año, caerá en los próximos años, porque gusta muchísimo a los médicos de urgencias. Fijaros que la dosis tóxica hemos dicho que es 150 miligramos kilo, ¿de acuerdo? Que puede ser el equivalente a 10 gramos. Las concentraciones plasmáticas, ¿de acuerdo?, tóxicas, si a mí me dicen un valor,
Para poderlo interpretar si es tóxico o no, siempre tengo que preguntarle, ¿me puede decir a qué hora se ha sacado la analítica desde que el paciente ha tomado el fármaco? Recordar que solamente se pueden hacer las extracciones entre 4 y 24 horas para poder aplicar el normograma. ¿Y para qué sirve el normograma? Pues para poder estimar el pronóstico y ver si ese paciente va a sufrir o no hepatotoxicidad, ¿de acuerdo? Y es muy importante lo que hemos dicho, que haya una ingesta única. Si me ponen una pregunta test, he sacado una muestra a las 6 horas, ¿le puedo repetir la muestra a las 8 horas para ver si el paciente está mejorando clínicamente? No, solamente se saca una muestra. El hecho de sacar 2 muestras a veces se hace para calcular la semivida y eso es fundamental en pacientes que toman dosis altas de manera crónica, pero para la intoxicación única, que es lo que probablemente nos vayan a preguntar, solamente hay que hacer una única toma de sangre entre las 4 y las 24 horas, ¿de acuerdo? Y como os decía, no hay que realizar tomas periódicas, ¿vale? Fijaros que es un indicador de calidad, es decir, es un indicador de calidad de los servicios de urgencias. Y el no realizar extracción de sangre para determinar concentración plasmática de paracetamol antes de que hayan transcurrido las 4 horas desde la ingesta de una dosis única y potencialmente tóxica del fármaco. Es decir, para evaluar la calidad de un servicio de urgencias, uno de sus indicadores es saber en cuántos pacientes se ha sacado una muestra de sangre para medir los niveles de paracetamol antes de 4 horas, con lo cual no lo olvidéis, no se deben sacar nunca muestras antes de 4 horas, ¿de acuerdo? Y además hay que empezar la dosis de N-acetilcisteína antes de conocer la concentración del fármaco, si ese dato se obtiene antes de las 8 horas de la ingesta. Es decir, si desde que el paciente se toma el fármaco en las primeras 8 horas no empecemos con la N-acetilcisteína hasta que no se conozcan los niveles de paracetamol. ¿Cuáles son las indicaciones? Pues fijaros, concentración de paracetamol tóxica, según el normograma, extraída a las 4 o más horas de la ingestión aguda. Además, si hay una sospecha de ingestión de 10 gramos, ¿de acuerdo? Es decir, de más de 150 miligramos kilo. También, quiero decir, en el punto de corte se pone en este caso el 7,5, ¿de acuerdo? Si no somos capaces de tener una concentración sérica en las primeras 8 horas, ahí estaría justificado dar el antídoto. Por tanto, y voy a repetir esto para que quede bien claro, para dar el antídoto tienen que haber pasado 4 horas y después de las 4 horas sacar una muestra de sangre y que sea tóxica. Pero si desde que he ingerido el fármaco han pasado 8 horas y no tengo posibilidad de conocer los niveles y ha tomado una dosis mayor de 100 miligramos kilo, entre 7,5 y 10 gramos, se puede administrar el antídoto. Además, y esto es otra indicación, sospecha de ingestión muy alta, semivida mayor de 4 horas o concentración sérica de paracetamol mayor de 10 en un caso con tiempo de ingestión desconocido. Esto sí que es dificilísimo. Os lo he puesto ahí simplemente por si en algún caso me dicen que no sé el tiempo desde que se ha tomado el paracetamol hasta que tomo la dosis, porque a veces el paciente o está en bajo nivel de conciencia o etcétera. En ese caso, a veces se calcula la semivida, es lo que os había dicho de sacar 2 muestras, o que la concentración sérica de paracetamol sea muy alta, ¿de acuerdo? Por encima de 10, o que haya una sospecha de ingestión muy alta. En esa circunstancia se podría poner el antídoto, pero es una excepción, ¿de acuerdo? Es una excepción. Y además, en aquellos pacientes en los que haya pasado más de 24 horas, si yo veo afectación hepática, se puede poner el antídoto. Por tanto, para resumir, lo normal que me pregunten es que entre 0 y 4 horas no se hace nada, se toma la muestra de 4 horas a 24 y si está por encima del nivel tóxico, antídoto. Segunda circunstancia, que entre que se toma el tóxico, el paracetamol, y pasan 8 horas, no voy a tener la posibilidad de tener los niveles en las primeras 8 horas, pero sé que se ha tomado una dosis tóxica, se puede poner el antídoto. ¿Qué ocurre si el paciente está en coma
y no voy a saber el tiempo. Bueno, pues me dicen que si la ingestión es muy alta y la concentración sérica de paracetamol está por 10 microgramos mililitros, se podría poner. Y lo más importante es, siempre que haya afectación hepática, se puede poner el antídoto, ¿de acuerdo? Por tanto, y os pongo aquí el resumen, la indicación del antídoto depende de los gramos de paracetamol ingeridos, de si es una dosis única o varias fracciones, ¿de acuerdo? Lo de varias fracciones es por lo de la semivida, pero yo digo es muy poco probable que esto lo pregunten en el MIR, sería una pregunta muy compleja. Tiempo transcurrido desde la ingesta, la concentración plasmática de paracetamol, la semivida de eliminación del paracetamol, la presencia de alteraciones biológicas hepáticas y factores de riesgo de hepatotoxicidad. Por tanto, lo que yo me tengo que aprender muy bien para el MIR es, siempre que hay una concentración tóxica, una vez que se han sacado los niveles pasados las 4 horas, y puedo hacer el normograma entre las 4 y las 24 horas. Si en las 8 primeras horas no voy a tener posibilidad de medir los niveles y he ingerido una dosis tóxica, se le puede dar. Si no sé nada y me encuentro un paciente en coma y creo que ha tomado mucha cantidad, el paciente tiene unos niveles por encima de 10, o el cálculo, me dicen que tiene un cálculo de la semivida por encima de 4, pero digo que eso es complejísimo, se podría dar. Y también se podría dar en la pregunta si me dicen que tiene alteración hepática. Os he traído 3 fármacos que muchas veces los podemos confundir en el manejo. Una son los salicilatos, el paracetamol y los AINES. Fijaros que el paracetamol hemos dicho que la dosis tóxica grave son 10 gramos y 7,5 en poblaciones especiales. El efecto secundario fundamental es la hepatotoxicidad y los niveles plasmáticos hay que hacerlos entre 4 y 24 horas y se hace con el normograma de Rumack-Matthew. Recordar que en estos pacientes el antídoto es la N-acetilcisteína y se puede dar carbón y el paciente si hace hepatotoxicidad se va a la UCI. Si lo comparamos con los salicilatos, recordar que la dosis tóxica está entre 300 y 500 miligramos kilo. Los salicilatos suelen producir alcalosis respiratoria y después acidosis metabólica y neurotoxicidad. Los niveles plasmáticos se pueden hacer desde el principio y se miden con el normograma de Don. Recordar que los salicilatos son aquellos pacientes que se pueden dar carbón en dosis repetidas y además se puede hacer diuresis forzada alcalina, ¿de acuerdo? Así como hemodiálisis. Y se ingresarán en la UCI aquellos pacientes con intoxicaciones graves, acidosis y síntomas del sistema nervioso central. Y los antiinflamatorios, la dosis tóxica grave es 10 veces la dosis terapéutica, ¿de acuerdo? Efectos secundarios, gastrointestinales, neurológicos y fundamentalmente la insuficiencia renal. No podemos hacer niveles plasmáticos de los AINES. El tratamiento es el carbón activado y por lo general no suele ser necesario el ingreso en UCI. Además, por paralelismos, uno de las intoxicaciones que más gusta preguntar en el MIR son la intoxicación por digoxina. Por tanto, recordar que la digoxina suelen ser frecuentes las intoxicaciones por el margen estrecho terapéutico del fármaco. Los efectos secundarios los sabéis muy bien, gastrointestinales, cardiovasculares, neurológicos, y se debe hacer la digoxinemia a las 4 horas de la última inyección intravenosa o 6 horas de la medicación por vía oral. Recordar que en la digoxina, cuando hay una intoxicación, se puede usar el carbón activado, ¿de acuerdo? Los anticuerpos antidigoxina, ¿de acuerdo? Y no se pueden usar ni las sales de calcio ni la cardioversión. Y se ingresa en UCI en función de los síntomas y signos de gravedad. En comparación con los betabloqueantes y los calcioantagonistas, estos dos grupos farmacológicos suelen tener un amplio margen terapéutico y suelen tener efectos secundarios, fundamentalmente lo más frecuente suele ser la bradicardia y la alteración de la conducción. Pero fijaros que los betabloqueantes producen hipo y los calcioantagonistas hiperglucemia. No se pueden medir los niveles plasmáticos y el tratamiento es más o menos similar, es decir, carbón activado se podría repetir fundamentalmente en las formulaciones RETAR y el antídoto es el glucagón y además se pueden administrar sales de calcio o sales de magnesio y el paciente puede ingresar en la UCI si bradicardia o hipotensión. Y aquí en estos dos esquemas tenéis las 6 intoxicaciones farmacológicas más frecuentes. Por tanto, y vamos a revisar
globalmente todas las intoxicaciones y estos datos los tenéis en el manual. Los objetivos del tratamiento, fundamentalmente los de siempre, estabilidad respiratoria y circulación. Y valorar el protocolo de coma de origen desconocido. Recordar que en los tóxicos podemos prolongar la RCP más hasta 1 hora, fundamentalmente en aquellos fármacos que producen depresión del sistema respiratorio. Además, es muy importante disminuir la concentración del fármaco como podamos, bien por descontaminar, ¿de acuerdo?, o favorecer su eliminación e intentar contrarrestar sus efectos mediante los antídotos. Recordar que el flumacenilo, y lo hemos hablado, como el antídoto de las benzodiazepinas, cuidado si en el caso clínico me ponen antidepresivos tricíclicos y cocaína, porque está contraindicado por el riesgo de convulsiones. Recordar que la inducción del vómito es una técnica en desuso y que la aspiración y lavado gástrico no tiene una indicación sistemática. Se puede hacer para la ingesta reciente, como dijimos, menos de 1 hora y sobre todo en tóxicos de alta letalidad. Y recordar que tanto el lavado como el carbón activado está contraindicado en aquellos tóxicos que lo que es el vómito me pueden producir complicaciones. Por ejemplo, los cáusticos o, por ejemplo, los derivados del petróleo. Además, y no lo comenté anteriormente, existen circunstancias como por ejemplo aquel paciente que tiene un alto riesgo de hemorragia digestiva o que tiene una cirugía digestiva precoz o el paciente que tiene una obstrucción completa, es decir, el que tiene algún tipo de riesgo de sangrado o alteración mecánica donde el vómito no le beneficie, también estaría contraindicado tanto el lavado como la administración de carbón activado. Recordar que el carbón activado es la principal técnica de descontaminación, que solemos administrar entre 20 y 50 gramos por vía oral y que está contraindicado en cáusticos y derivados del petróleo y que es ineficaz fundamentalmente en las sales inorgánicas, en los metales y en los alcoholes, ¿de acuerdo? Y por tanto no tiene ningún sentido el administrarlo. Respecto a los body poker y body stuffer, recordar que la cirugía es la técnica de elección, sobre todo si existe riesgo de ruptura y que en los body packer asintomáticos a veces se puede llevar a cabo un lavado gastrointestinal. El uso, de acuerdo, de antídotos debe estar justificado tanto por la sospecha clínica como por el estado del paciente y los niveles plasmáticos. Y recordar la eliminación de tóxicos mediante la diuresis forzada, que puede ser alcalina, como en los salicilatos y el fenobarbital, y neutra, como en el litio y la manita afaeloides. Y recordar que las contraindicaciones absolutas son aquellos estados de hipervalemia. Y por último, que existe una eliminación de tóxicos, se puede hacer mediante depuración extrarrenal, ¿de acuerdo? Y que se basa en criterios clínicos y en los niveles del tóxico, como siempre. Y fundamentalmente la hemodiálisis, que puede ser útil para fármacos como vimos, los salicilatos, los alcoholes, el fenobarbital, la carbamazepina y la fenitoína. Recordar que muchos de estos fármacos son aquellos en los que podríamos administrar el carbón activado de forma repetida y que la plasmaféresis y la sanguinotransfusión está restringido exclusivamente a niños. Esta tabla la tenéis en el manual y es muy importante. Es una pregunta muy sencilla el poder preguntar un antídoto. Ya hemos visto el del paracetamol. Hemos visto el de los insecticidas, los carbamatos, como puede ser la atropina o la pralidoxima, ¿de acuerdo? La metaglobinemia, el azul de metileno, gusta mucho preguntar. En cuanto al metalol y el tilenglicol, recordar que es el etanol y el fomepizol. Recordar que el etanol es el antídoto del metanol y el tilenglicol y generalmente voy a ver en el caso clínico un paciente con una acidosis metabólica con anión GAP aumentado. El de los anticolinérgicos ya lo hemos visto, la fisoctimina, así como benzodiazepinas y opiáceos. Y respecto al resto de los fármacos, hemos visto ya el de los betabloqueantes y calcioantagonistas, que era el glucagón, la digoxina, los anticuerpos antidigital, y recordar también muy importante el de la hipertermia maligna, el dantronelo, y cómo no, el dabigatran, que es el único anticoagulante de acción directa que tiene hoy por hoy un antídoto comercializado y es el idarucizumab.
Para terminar, vamos a hacer una pregunta sobre el GHB y la sumisión química, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el cuadro clínico más frecuente de presentación que se observa en la ingesta de ácido gamma-hidroxibutírico a su llegada a urgencias? A, coma; B, incremento de la libido; C, diarrea; D, alucinaciones. La respuesta correcta es el coma. Aquí sí quiero hacer un inciso, porque además es un tema desgraciadamente de gran actualidad, y es la sumisión química, es decir, la administración de un fármaco, un tóxico, para poder controlar la voluntad, ¿de acuerdo? Hoy por hoy, uno de los fármacos o tóxicos más usados suele ser el alcohol, las benzodiazepinas, las ketaminas, la burundanga, ¿de acuerdo?, la escopolamina, y el gamma-hidroxibutirato, el GHB, ¿de acuerdo? Así como los popper, que es más frecuente en el colectivo de gente que tiene sexo de hombres con hombres. Recordar, muy importante, el GHB desaparece muy rápido en sangre y en orina. Por tanto, si un paciente viene con sospecha de una sumisión química y se le puede haber administrado GHB, solo tenemos capacidad de detectarlo en la primera hora en sangre y en las primeras 12 horas en orina. Además, estos pacientes tienen un protocolo asistencial específico, fundamentalmente la cadena de custodia. Es decir, que cuando un paciente viene y se le hace toma de muestras, hay que asegurar, ¿de acuerdo?, la custodia y las manos por las que han pasado esas muestras. Por tanto, cuando un paciente viene a urgencias con una sospecha de sumisión química, siempre hay que hacer una historia clínica, las pruebas complementarias y un procedimiento de actuación que siempre hay que hacer. Muestras biológicas, ¿de acuerdo?, que se suele coger sangre y orina. Para ello necesitamos el consentimiento informado del paciente y hay que almacenar esas muestras con cadena de custodia. Siempre hay que hacer un parte judicial urgente, ¿de acuerdo? Y hay que descartar que el paciente o la paciente haya sufrido una agresión sexual. Respecto al protocolo de la agresión sexual, lo veremos en la clase de atención primaria el próximo día, pero recordar que cuando ha habido una agresión sexual, lo que hay que ver es si el paciente quiere o no denunciar, ¿de acuerdo? Y por eso es muy importante ponerse en contacto con la policía. Y en función de que exista denuncia o no, entonces habrá que hacer una valoración por el forense y ginecológica urgente. Si no hay denuncia, hay que esperar a la orden del juez para ver quién hace la toma de muestras. Y si hay denuncia, se requiere que haya una valoración conjunta entre el forense y el ginecólogo para la toma de muestras. Y por último, siempre registrar el caso y poner en conocimiento, de los servicios sociales. Con todo esto es lo que os quería contar en este refuerzo de la tercera vuelta. Estáis ya en la fase final. Lo más importante de todo es que ya tenemos un objetivo marcado y ahora lo que tenemos que hacer es trabajar duro, trabajar fuerte e ir organizando muy bien los conceptos. Nos queda una última clase que nos veremos en la tercera vuelta, donde intentaré en ese momento aquellas cosas que yo crea que por quiniela tienen más posibilidades de caer, intentaremos hacer énfasis en esos conceptos. El resto, estamos los profesores de la asignatura en el foro para contestaros todas las preguntas que necesitéis. Os deseo mucha suerte.